Hemos visto cómo resolver sistemas de ecuaciones. Por fin hemos hablado de cómo calcular determinantes, aunque no hemos probado la mayoría de resultados. Pero sobre lo que no hemos dicho nada todavía es sobre cómo calcular inversas. Y el método que dan para calcular inversas en bachillerato tampoco me gusta porque no es nada práctico, porque requiere hacer muchísimas cuentas. Por ejemplo, calcular la inversa de una matriz 4×4 según el método que se cuenta en bachillerato requiere calcular un montón de determinantes 3×3. Vale, pues aquí vamos a ver cómo calcular inversas haciendo muchas menos cuentas. La clave va a ser la última proposición del tema 3. Nos dan una matriz P, nos piden calcular la inversa. Bueno, primero, el determinante es distinto de 0, por tanto sabemos que P es invertible. O si queréis, las filas son independientes, por tanto P es invertible. Y como digo, la clave va a ser la última proposición del tema 3. Vamos a ver cómo utilizarla. Tenemos una matriz 2×2 sobre R. Vamos a considerar el espacio vectorial R2. En él vamos a considerar la base canónica, formada por dos vectores E1, E2. Y por la última proposición del tema 3, como P es invertible, repito, por ejemplo, porque el determinante es distinto de 0 o porque sus filas son independientes, pues existe B, bueno, sí, igual a V1, V2, base de R2, tal que P es la matriz de cambio de base de B a la base canónica. Además, podemos decir cuál es esta base B. Si P es la matriz de cambio de base de B a la base canónica, ¿cuáles son los vectores V1 y V2 de esta base B? Pues vamos a ver. Definición de matriz de cambio de base. La primera columna nos da las coordenadas del primer vector de B, es decir, las coordenadas de V1 en la base canónica. Es decir, V1 es 2 veces E1 más E2. Segunda columna nos dan las coordenadas del segundo vector de la base B. Con lo cual ya tenemos cuál es la base B. Y ahora utilizamos otro resultado de la sección 6 del tema 3, que nos dice que si P es la matriz de cambio de base de B a la base canónica, la inversa de P es la matriz de cambio de base en sentido contrario. Por ese resultado sabemos que P a la menos 1 es la matriz de cambio de base de la base canónica a la base B. Con lo cual, no queremos calcular P a la menos 1, lo que queremos hacer es encontrar esta matriz de cambio de base. Para ello, para encontrar esta matriz de cambio de base, lo que necesitamos es escribir los vectores de la primera base en términos de los vectores de la segunda base. Es decir, aquí
donde estoy señalando con asterisco, tenemos los vectores de B en términos de los vectores de la base canónica. Tenemos los V's en términos de los E's. Pues para encontrar P a la menos 1 necesitamos escribir los E's en términos de los V's. Y para hacer eso simplemente resolvemos un sistema de ecuaciones. Para ello resolvemos el sistema asterisco con incógnitas los E's, E1, E2, y parámetros los V's, V1, V2. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer Gauss-Jordan. Primera ecuación. 2 por la primera incógnita más 1 por la segunda incógnita igual a V1. Segunda ecuación. 1, 2, V2. Y vamos haciendo Gauss-Jordan. Lo más rápido es intercambiar las filas para conseguir un pivote 1 en la posición 1, 1. Ahora a la segunda fila le restamos 2 veces la primera. Y a partir de aquí ya voy a resolver. Mirando la segunda fila, lo que nos queda es que E2 es menos 1/3 V1 menos 2V2. Y una vez tengo E2, pues E1 es V2 menos 2E2 menos 2E2, es decir, más 2/3 de V1 menos 2V2. Es decir, es 2/3 de V1 más 2/3 de V2. Y este E2 era menos 1/3 V1 más 2/3 V2. Vale. Entonces decía que P a la menos 1 es la matriz de cambio de base de la base canónica a la base B. Con estas ecuaciones ya tengo cuánto es esa matriz de cambio de base. Por otra parte, P a la menos 1 es la matriz de cambio de base de la base canónica a la base B, es decir, es la matriz que nos da en las columnas los E's en términos de los V's. Primera columna. E1 tiene coordenadas 2/3, 2/3. Segunda columna. E2 tiene coordenadas menos 1/3, 2/3. Y aquí algo me resulta extraño. Yo creo que me he equivocado en alguna cuenta. Vale, entonces, pensad si no os habéis dado cuenta de que he hecho algo mal, pensad si esto tiene sentido o no. En el próximo vídeo lo explico.